El otro día en el Congreso, José María Figaredo, actual diputado de Vox, hizo una intervención que se ha hecho viral, sobre todo por la que le está cayendo en redes. Antes de decir nada al respecto, me gustaría que escuchasen lo que dijo. No pierdan detalle. Un español que hoy perciba 15.876 euros, el salario mínimo interprofesional, que llega a su bolsillo, Hacienda y el Estado se llevan 8.400 euros, un 54% del salario de aquellos españoles que menos cobran. Las rentas más bajas han sufrido un incremento fiscal desde que ustedes llegaron al gobierno. Aquellos españoles que cobraban el salario mínimo interprofesional en 2018, cuando ustedes llegan al gobierno, pagaban 5.200 euros de impuestos al año. Hoy pagan 8.400. Una subida en la presión recaudatoria del 60% para las rentas más bajas de España. Tras estas declaraciones, el turno de intervención le tocaba a María Jesús Montero. Esto fue lo que dijo. Escuchen. Entre perplejidad, no sé si por mala fe o por desconocimiento, señor Figaredo. ¿Cómo que un salario de 15.800 euros paga en España 8.000 euros en el IRPF? ¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Los mismos que siempre le dan los datos al Partido Popular. Es que esa renta de salario mínimo interprofesional está exenta del pago del IRPF con las modificaciones que hemos hecho. Sí, es verdad, señor Bravo. Claro que es verdad. Señoría, es imposible con el ruido que hace la bancada del Partido Popular. Yo ruego silencio. Oiga, no vea la que se armó cuando Figaredo dijo lo que dijo. Si usted pone Figaredo en la barra de búsqueda de la red social X, encontrará comentarios como este. Si Figaredo ha llegado diputado, cualquiera puede. O esta otra. Este bocachancla de Vox mintiendo para bajarle los impuestos a los de la boda de Almeida y los Aznar. No en vano es de la saga del milagro económico del PP Rato Figaredo, que para salvar el pellejo dice que el defraudador fiscal era su difunto padre. Señores, y hubo muchos más comentarios despectivos haciendo de menos a Figaredo e insultándole de la forma más bajera que usted se pueda imaginar. Y claro, cuando uno ve todo esto, se para a pensar dos cosas. ¿En serio se ha equivocado Figaredo? Y esto otro, ¿cómo es posible que haya tanta gente con ganas de insultarle? Yo voy a centrarme en lo primero y para ello me gustaría compartir 4 fotogramas clave en donde se resume la esencia de estas declaraciones de Figaredo y la Chiqui. Para empezar, Figaredo dice que esos impuestos a esos salarios mínimos se los lleva Hacienda y el Estado, pero María Jesús Montero hace hincapié en que esos salarios no pagan el IRPF. Y aquí es donde tenemos la primera trampa de la socialista, porque en ningún momento Figaredo dijo que estos salarios mínimos tuvieran que pagar el IRPF. Por lo tanto, señores, centrar el debate en un asunto que no viene al caso es una falacia. Se llama la falacia del hombre de paja y consiste en distorsionar o exagerar el argumento de la otra persona para luego contraatacar con otro argumento sobre esa versión distorsionada. Un ejemplo más sencillo sobre esta falacia podría ser este. Alguien dice llueve y otro le responde ¿jueves? No, hoy es miércoles. Es por lo tanto significativo que María Jesús Montero llevase a cabo esta distorsión de la realidad y esta tergiversación de los argumentos de Figaredo justo después de que dijera que Figaredo podría estar actuando de mala fe. Pero ¿quién es la que está haciendo aquí las cosas de mala fe, señora Montero? ¿Quién es la que está aquí tergiversando las cosas? Tenemos por tanto lo siguiente. Figaredo dice que los impuestos a las rentas mínimas se los queda el Estado y Hacienda. María Jesús Montero lo tergiversa diciendo que las rentas mínimas no pagan el IRPF y luego además asegura que esas rentas están exentas de hacer la declaración de la renta. Algo que no es del todo así, y para afirmar esto me baso en el comentario del doctor en economía Daniel Lacalle, que dijo lo siguiente en Twitter. El diputado Figaredo se refiere a Hacienda y al Estado, es decir, todos los impuestos. Además, la exención que menciona la señora Montero casi a grito no está aplicada porque debería ir en los presupuestos de 2024 que no se han aprobado. Y luego adjunta una captura de pantalla en donde podemos leer lo siguiente. Hace falta una modificación legal con rango de ley para aumentar el umbral del mínimo exento del IRPF y eso se hará en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2024. Por tanto, señores, ya de momento estamos viendo que los insultos y las denostaciones a la inteligencia y a las capacidades políticas de Figaredo ya no están tan justificadas como parecía al principio. Para mí nunca lo están, pero para todos esos que no tardaron ni un minuto en criticar e insultar a Figaredo por sus declaraciones, a lo mejor si vieran este vídeo se arrepentirían de sus arrebatos. O igual no, porque llevan tanta rabia dentro que aprovechan la mínima para desahogarse. Pero volvamos al tema. ¿De dónde podrían salir esos 8.000 y pico euros que se lleva el Estado? Bueno, pues para entrar en esto hay que entender cómo funcionan las retenciones que todo trabajador tiene en su nómina. Y para que pueda explicarme de forma sencilla, voy a transcribir un vídeo en el que esto se explica a la perfección.
perfección. En este vídeo existen unas cuantas discrepancias sobre el sueldo que estamos abordando sobre la renta mínima, pero todas esas diferencias las aclararé al finalizar la transcripción y daré los apuntes necesarios para entender de dónde salen esos 8.400 euros que se lleva Hacienda y el Estado de un salario mínimo. El vídeo dice lo siguiente: os presento a Juan. Hoy es un día feliz para Juan. Hoy es el día que cobra la nómina. Aquí tenemos a Manu, su jefe. A Manu le cuesta 2.000 euros al mes tener a Juan en nómina. De esos 2.000 euros que el jefe ha apartado para Juan, el Estado se lleva 511,35 en cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, como contingencias comunes, accidentes, enfermedades, desempleo, formación, fondo de garantía salarial. Bueno, pues el Estado comienza a cobrarse. Si descontásemos 511,35 a 2.000, nos quedan 1.488,65 euros, que sería el salario bruto de Juan, al que hay que restarle la retención sobre la renta, que son 166,28 euros, luego las cotizaciones de la Seguridad Social, que son 69,97 euros en contingencias comunes y 24,56 en formación y desempleo. A Juan le quedan 1.227,84 euros, que es su salario neto, el líquido a percibir que le van a ingresar en su cuenta del banco. Juan empieza a mosquearse y con razón, porque el Estado sigue haciendo caja. Si sumamos lo que ha ingresado a cuenta del empresario y lo que ingresa a cuenta del trabajador, la cifra asciende a 772,16 euros. De los 2.000 euros, casi 800 se los queda el Estado y a Juan le quedan unos 1.200. Por eso decimos que un 1.000eurista es en realidad un 2.000eurista atracado por el Estado. ¿Pero creéis que acaba aquí el atraco? No, no, no. Juan durante el mes tiene una serie de gastos. 450 euros de hipoteca, por lo tanto tiene una casa que le genera un IBI de 27 euros mensuales. 65 euros de luz, de los que 37 euros son impuestos. 20 euros de agua, de los que 2 euros son impuestos. 54 euros de teléfono e internet, de los que 12 euros son impuestos. 120 euros de gasolina, de los que 70 euros son impuestos. También paga el impuesto de circulación, que son unos 10 euros mensuales. Se gasta al mes 200 euros en comida, de los que 14 euros son impuestos. 180 euros en ocio, de los que 33 euros son impuestos. 60 euros en tabaco, de los que 49 euros son impuestos. Y además paga 31,84 de gastos comunitarios. La suma de todos los gastos mensuales de Juan es de 1.217,84 euros. Si lo restamos del sueldo neto, Juan ahorra 10 euros al mes. Juan está bastante cabreado porque todos los impuestos que gravan el consumo y los bienes que posee ascienden a 254 euros, que si los sumamos a la cifra anterior, vemos que el Estado se lleva la aterradora suma de 1.026,16 euros. Si comparamos la cifra de 2.000 euros con la de 1.026,16, observamos que al final del mes más del 50% van a parar a las arcas del Estado. Y bueno, señores, yo creo que esta explicación es bastante sencilla para entender que el Estado y Hacienda se lleva en efecto más del 50% de nuestro dinero. Como he dicho antes, este ejemplo tiene cifras distintas a las que proponía Figaredo, pero eso porque este ejemplo es de hace 8 años ya, pero la esencia es la misma y al final, si aplicásemos las retenciones actuales, la subida de impuestos, la inflación de los precios y toda esa mandanga, tendríamos que al final el Estado se lleva de nuestro salario más del 50%. Y sí, es cierto, esta nómina de la que hablaba Figaredo no tendría la retención del IRPF, pero si le restásemos esos 166,28 euros de la cifra total que se lleva el Estado en un mes, obtendríamos un total de 859,89 euros que se lleva el Estado cada mes. Si lo multiplicamos por los 12 meses que tiene el año, tendríamos un total de 10.318,68 euros que nos quita Hacienda y el Estado al final del año. ¿A que ahora no le parece tan descabellado y tonto lo que decía Figaredo? Y oiga, si usted se pusiera exquisito, podría decir que según el ejemplo que yo le acabo de dar, el Estado no se lleva el 54%, como decía Figaredo, sino poco más del 50%. Pero recuerde, este ejemplo es de hace ya 8 años y la vida desde entonces ha subido, por lo que usted paga mucho más IVA que antes en las cosas básicas, pero es que sus gastos no se limitan a cosas básicas, porque no olvide que España es un país en el que existen 121 impuestos distintos. Se lo leo de la razón. A escala estatal existen 21 impuestos, algunos de ellos cedidos a las comunidades, según los datos de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Por su parte, las distintas regiones, sin incluir País Vasco y Navarra, aplican 76 impuestos exclusivos, aunque 5 de los cuales están suspendidos. Teniendo en cuenta que muchos de estos tributos replican algunos estatales o los ya existentes en otras comunidades, su número se reduce prácticamente a la mitad, con lo que añadiendo los impuestos principales de las haciendas locales y las nuevas tasas, el número total de impuestos superaría el centenar.
121. Y señores, si además de todo esto usted le suma que Sánchez, desde que está en Moncloa, ha subido los impuestos 69 veces y que cada familia paga hoy 3.890 euros más que en 2018, si usted tiene todo esto en cuenta, dígame una cosa, ¿están justificados los insultos a Figaredo? Yo le voy a ser muy sincero, cuando yo vi las declaraciones de Figaredo, por un momento caí en la trampa de pensar que se había equivocado, pero luego me di cuenta de que del PSOE no puede salir nada bueno, y el mejor ejemplo de esto lo vimos en la respuesta de María Jesús Montero, que no solo tergiversó el discurso de Figaredo con la falacia del hombre de paja, sino que además se mofó de él en público, consiguiendo con ello dos cosas. La primera es demostrar su mala fe, y la segunda es azuzar y dar pie a sus seguidores más aférrimos para que criticasen a Figaredo en redes. Pero después de todo lo que yo les he dicho, y después del ejemplo de la nómina y su actualización a los números de ahora, después de todo esto, ¿quién es el que se equivoca? Señores, seguro que ya lo saben, pero la red social X es un estercolero de opiniones cuyo rigor brilla por su ausencia. Eso lo sabemos todos, señores, pero cuando todo un bloque ideológico se agrupa contra un adversario político y lo hace de forma tan ridícula y malévola, uno siente que todavía queda mucho por hacer, que todavía queda mucha batalla cultural por dar, y sorprende muchísimo que haya tanto tonto de lava junto y haciendo el ridículo a la vez. Quizás Figaredo no eligió las mejores palabras para expresar su opinión, pero en ningún momento dijo una falsedad ni una falacia. Sus datos se pueden comprobar. Pero sabe más el diablo por viejo que por diablo, y María Jesús Montero aprovechó esa experiencia de perro viejo para tergiversar su discurso y llevárselo a su terreno. Los que no saben de qué va la mandanga se dejan convencer, y no les culpo, porque son muchos repitiendo lo mismo, pero en ocasiones hay que alejarse un poco, mirar con cierta perspectiva y analizar los datos desde el sosiego. Si lo hace, se dará cuenta de que Figaredo estaba en lo correcto y que la Montero solo quiso agitar el avíspero para desviar la atención de su nefasta gestión política. Pero ¿sabe qué? Que a los que somos un poco raros estas cosas no se nos escapan, y mientras tengamos un ápice de voz, aquí estaremos defendiendo la verdad y señalando a los fraudulentos. Nada más por hoy, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que si me dais un like y veis los anuncios me ayudáis muchísimo. Nos vemos en la próxima. Un besico.